La voz que oyó detrás de la puerta entreabierta de su oficina pertenecía a un extraño. Era imperioso, frío, y hablaba con tanta precisión que parecía medir piedras preciosas. Robert Hoffman se quedó paralizado a mitad del pasillo, aún con el delgado maletín de cuero en la mano. Su mano se relajó por sí sola, y el maletín cayó silenciosamente sobre la suave alfombra. Esto no podía ser. No podía haber extraños en su casa, en su fortaleza, donde cada sonido le resultaba familiar y cada cosa sabía su lugar. Sobre todo en su estudio, el santuario de los santos que siempre cerraba con llave al salir de casa. Hacía apenas 20 minutos estaba sentado en una sala de conferencias sofocante, escuchando a su compañero disculparse por la cancelación de una reunión. «Fuerza mayor, Robert, tú lo entiendes», murmuró el otro hombre al teléfono, y Robert lo entendió. Siempre lo entendía. Había construido su vida y su imperio multimillonario sobre la base de la comprensión de los mercados, los números y sobre todo de las personas. Orden, control, previsibilidad. Los tres pilares sobre los que se asentaba su mundo. Incluso sintió cierta satisfacción ante este repentino resquicio en su apretada agenda. Llegar temprano a casa, disfrutar del silencio, tomar un café en la impecable limpieza de su casa, mantenida con tanto esmero por su señora de la limpieza, Sharon. Silencio. Eso fue lo que lo recibió al entrar en la casa. No el silencio apacible al que estaba acostumbrado, sino un vacío tenso y resonante. Atravesó el pasillo, esperando ver a Sharon con un plumero o una aspiradora. Siempre la perseguía, una mujer tranquila, casi invisible, de unos 45 años, con una mirada siempre asustada y la costumbre de hablar en voz baja, como si temiera perturbar la perfecta armonía de la casa. Emily, su esposa, la había encontrado por recomendación y estaba muy contenta. «Es un tesoro, Robert, tan eficiente y tan modesta». Entró en la sala, pero no había nadie. La cocina estaba impecablemente ordenada. Gritó en voz baja: «¿Sharon?». El mismo silencio opresivo le respondió, y solo entonces, preparándose para subir al segundo piso, lo notó. La puerta de su oficina estaba sin llave, entreabierta por un dedo. Un escalofrío, desagradable y extraño, le recorrió la espalda. Nunca la dejaba abierta, nunca. Fue entonces cuando oyó esa voz. Robert se acercó de puntillas a la puerta como un ladrón en su propia casa y miró por la rendija. Lo que vio le heló la sangre. En su enorme sillón de cuero, el único hecho a medida y que costaba tanto como un buen automóvil, estaba sentada Sharon Johnson. Pero esta no era la Sharon que él conocía. Atrás quedaron la postura encorvada, la sonrisa salamera, la mirada asustada. Una mujer diferente se sentó frente a él, de espaldas rectas, mandíbula firme y expresión gélida y concentrada, sostenía su teléfono personal, el que usaba para llamadas confidenciales, junto a su oído. «No», espetó al teléfono con voz más cortante que el acero. «No podemos esperar hasta el viernes. La fecha límite ya está acordada. Los activos deben transferirse mañana al mediodía como máximo». Robert no podía respirar. Miró a esta mujer y su cerebro se negaba a conectar las dos imágenes, la de la silenciosa señora de la limpieza y la de este poderoso depredador. «No me importan sus problemas personales», continuó golpeando la mesa con el costoso bolígrafo que le habían regalado sus socios suizos. «Los riesgos están calculados. Si no cumple las condiciones, le bajaremos toda la cartera. Dígale que esto no es una petición, es la última advertencia». No parecía una señora de la limpieza, parecía una financiera, una asaltante corporativa, alguien acostumbrada a mandar y arruinar vidas. Y entonces la mirada de Robert se posó en la mesa, sobre la pulida superficie de caoba donde siempre reinaba un orden impecable. Yacían sus papeles. No eran papeles de negocios, no, papeles personales, extractos de sus cuentas cerradas, escrituras de propiedad, detalles de inversiones que ni siquiera Emily conocía. Su confesión financiera, su secreto más guardado, yacía ante ella
como en la palma de su mano. Observó su rostro, la seguridad con la que revisaba sus papeles con la mano libre, el ceño fruncido al estudiar los números con 7 ceros. No había miedo ni duda en ella. Actuaba como si esta fuera su oficina, su silla, su vida. Y él, Robert Hoffman, el dueño de esa casa, el hombre que controlaba cada aspecto de su vida, se quedó afuera de la puerta, paralizado, testigo impotente del colapso de su mundo, mientras cada ladrillo de su fortaleza, cuidadosamente construida, se desmoronaba hasta convertirse en polvo ante la voz fría y desconocida de la mujer a la que le pagó para limpiar ese mismo polvo. Sharon finalizó la llamada. «Estoy esperando confirmación», dijo por teléfono y colgó. No devolvió el teléfono. Se recostó en la silla, cerró los ojos un instante y su rostro adoptó una expresión de profunda reflexión depredadora. Era el rostro de un estratega evaluando un campo de batalla. En ese momento, Robert comprendió que todo en lo que creía era una mentira. El orden era una ilusión. El control era una mentira. Y en el corazón mismo de su mundo perfecto, en su santuario, se asentaba un enemigo cuya existencia jamás había sospechado. El silencio en el pasillo era tan fuerte que Robert sintió que lo ensordecería. Retrocedió entre las sombras, con el corazón latiéndole contra las costillas como un pájaro atrapado. Una furia fría y aguda luchaba contra el entumecimiento gélido. Tenía que hacer algo, entrar, armar un escándalo, echarla, pero el instinto, agudizado por años de negociaciones comerciales donde un paso en falso podía costar millones, le susurró: «Espera, observa, no muestres tus cartas». Se obligó a respirar hondo y en silencio y tosió. Quedamente, pero con claridad. Un sonido que rompió el silencio sepulcral de la casa. En ese preciso instante, la mujer en su silla se transformó. No fue solo un cambio de postura, sino una transformación completa, casi sobrenatural. La espalda, rígida como una barra de acero, se encorvó. El rostro imperioso perdió al instante su concentración depredadora. Sus rasgos se suavizaron, se desvanecieron y una familiar expresión de culpabilidad, casi de miedo, apareció en él. Saltó de la silla bruscamente, como si se hubiera electrocutado, y el teléfono cayó con un golpe sordo sobre la alfombra. «¡Ay, señor Hoffman!». Su voz era débil y suplicante otra vez, la misma voz que oía todos los días. «Lo siento mucho, Dios mío, lo siento mucho, no lo escuché». Robert entró lentamente en la oficina con el rostro impenetrable. Deliberadamente evitó mirar los documentos esparcidos sobre la mesa. Su mirada estaba fija en ella. «¿Qué haces aquí, Sharon?», preguntó con voz tranquila y serena, aunque todo dentro de él gritaba. Yo, titubeó recorriendo la habitación con la mirada, asustada, buscando una mentira que la salvara. Se apresuró a contestar el teléfono como si fuera lo más importante del mundo. «Mi madre está muy enferma. Llamaron del hospital. Y abajo no hay comunicación. Me he quejado tantas veces. ¿Sabe?», pensé, solo por un minuto, mientras no hay nadie. «Sé que no puedo. Perdóname, te lo ruego. Solo quería saber del médico». Habló rápido, vacilante, jugueteando con el borde de su delantal gris. La explicación era tan inestable como un castillo de naipes, pero ahí estaba. Le dio la oportunidad de fingir que la creía. «¿Y los documentos?», preguntó Robert con la misma calma, señalando la mesa con la cabeza. Su cara se sonrojó. «¡Ay, fui yo, torpe!», empezó a gemir. Al saltar, mi mano debió golpear la carpeta y se cayó. Solo quería recogerlo todo para que no se diera cuenta. «No toqué nada, señor Hoffman, se lo juro». Corrió a la mesa, recogiendo las sábanas en una pila inestable. Le temblaban las manos, o al menos fingía temblar. Robert observaba la escena y un pensamiento le daba vueltas en la cabeza. «Es una gran actriz, simplemente genial».
Y la historia continúa. Escribe en los comentarios desde dónde nos ves y suscríbete al canal. Ya basta, Sharon, la interrumpió. Déjalo, puedes irte. Eso es todo por hoy. Pero aún no he terminado la cocina. Dije que eres libre, repitió, y por primera vez había un matiz metálico en su voz. Se estremeció, asintió, y sin levantar la vista casi salió corriendo de la oficina. Robert oyó sus pasos apresurados por el pasillo, el clic de la cerradura de la puerta principal y luego volvió el silencio. Pero esta vez era un silencio diferente, no tranquilo ni apacible, sino ominoso, lleno de amenazas tácitas. Se acercó al escritorio y observó la pila de papeles desordenada. Sus secretos. Pasó la mano por el respaldo de la silla, aún caliente por el cuerpo de ella. La sensación de profanación era casi física. ¿Quién era ella? Y, más importante aún, ¿para quién trabajaba? Las palabras que oyó, activos, cartera, fracaso, no le dejaron lugar a dudas. Esto era la guerra y el campo de batalla estaba en su propia casa. Media hora después, Emily regresó. Revoloteó por el pasillo, como siempre, ligera, sonriente, oliendo a perfume caro y aire fresco. «Cariño, ya estás en casa», exclamó besándolo en la mejilla. «Y yo que creía que llegabas tarde. ¿Qué tal la reunión?» «Se canceló», respondió Robert secamente mirándola a la cara. Había algo nuevo en sus ojos, alguna sombra, o lo vería ahora en todos. «Ay, qué lástima, pero cenaremos juntos. Pasé por nuestra pastelería favorita y compré tu tarta de almendras favorita». Charlaba sobre su negocio, sobre una reunión con un amigo, sobre una nueva exposición y Robert la escuchaba sin oír nada. Pensaba en cómo hacer una pregunta, cómo hacerlo sin delatarse. Estaban sentados en la cocina. Emily estaba sirviendo té con movimientos elegantes y familiares. «Sharon se despidió de mí de una forma extraña hoy», empezó Robert con naturalidad. «Casi se escapa. ¿Le pasó algo?» Emily se quedó paralizada un instante de espaldas a él, solo por una fracción de segundo, pero él lo notó. «¿En serio?» Se dio la vuelta y su sonrisa le pareció un poco forzada. «No sé, quizá esté teniendo problemas con su madre otra vez. Está muy enferma, ¿sabes? Pobre mujer». «Sí, lo sé», dijo Robert lentamente. «La encontraste, ¿verdad? A través de una agencia». «Pues sí, claro», respondió Emily demasiado rápido, colocando la taza delante de él. «Es una agencia muy buena. Isabel me la recomendó. Tienen las mejores recomendaciones». «Ya veo», dijo Robert. Dio un sorbo a su té. Estaba amargo. «Simplemente se estaba comportando de forma inusual. La encontré en mi oficina». La taza en la mano de Emily tembló y unas gotas se derramaron sobre el mantel blanco como la nieve. «¿En tu oficina?», preguntó alzando la voz. «¿Qué hacía allí?». Dijo que tenía una mala conexión y llamó a su madre al hospital. Robert observó atentamente su reacción. «Ah, ya está». La cara de Emily mostró alivio. Demasiado obvio, demasiado exagerado. «Claro, pobrecita, debió de estar en pánico». «Robert, no seas tan duro con ella. Tiene mucho miedo de hacerte enfadar. Es una gran trabajadora y es difícil encontrar a alguien decente hoy en día». La defendió con demasiado celo, con demasiada rapidez. Cada palabra que decía en defensa de Sharon era otro clavo en el ataúd de su confianza. «No fui estricto», respondió él apartando la taza. «Simplemente la mandé a casa». «Así es», asintió Emily secando la mancha con una servilleta. «Mejor no hablemos de eso. Mejor comamos el pastel». Comieron el pastel en silencio. Robert masticaba mecánicamente, sin saborearlo. Miró a su esposa, la mujer con la que había vivido 15 años, y por primera vez en su vida vio a una desconocida frente a él. Cada sonrisa, cada gesto le parecía parte de una actuación monstruosa en la que él había sido el tonto engañado. ¿Estaba ella involucrada o simplemente la estaban utilizando como a él? No sabía cuál de las dos opciones era peor. Esa noche no pudo dormir. Yació en la oscuridad junto al cuerpo dormido de Emily, escuchando su respiración regular y se sintió infinitamente solo.
Su hogar, su fortaleza, se había convertido en un nido de serpientes. Su negocio, el trabajo de su vida, estaba claramente amenazado. Su esposa ni siquiera quería pensar en ello. Orden, control, previsibilidad. Todo lo que había construido su vida se estaba desmoronando. Se dio cuenta de que no podía confiar en nadie, ni en la señora de la limpieza, ni siquiera en su esposa, quizá. Estaba solo contra un enemigo invisible que ya había penetrado todas sus líneas de defensa. Pero Robert Hoffman no sería el mismo si dejara que el miedo lo paralizara. En lo más profundo de su ser, bajo la conmoción y la confusión, un frío fuego de ira comenzó a arder sin Torbarkaterai. Lo habían engañado, lo habían traicionado. Estaba siendo el objetivo de su destrucción. Bueno, aún no sabían con quién estaban tratando. Se levantó de la cama sigilosamente para no despertar a Emily y entró en su despacho. Ahora la habitación le parecía hostil. Se sentó en la misma silla, y encendió la lámpara del escritorio. La tenue luz arrancó el teléfono de la oscuridad. Lo cogió y encontró un número en su libreta de direcciones que no había marcado en años, el número de un hombre capaz de encontrar la verdad donde otros solo veían mentiras. Michael Anderson, un ex policía que dejó el servicio tras un caso de gran repercusión, pues no quería soportar el sistema. Ahora tenía su propia pequeña agencia privada. Era el mejor, y ahora era el único en quien Robert podía confiar. Marcó el número. Tras varios pitidos largos, una voz ronca y soñolienta llegó al receptor. Maynes Anderson. Michael, soy Robert Hoffman, dijo Robert, y su propia voz le sonó extraña, dura y decidida. Necesito tu ayuda. Ahora. No sabía qué le aguardaba, pero una cosa sí sabía. No se quedaría de brazos cruzados viendo cómo su mundo se derrumbaba. Lucharía y llegaría a la verdad por terrible que fuera. La guerra había comenzado. La mañana siguiente empezó fingiendo. Era una sensación nueva y repugnante para Robert, quien siempre había cimentado su vida en la máxima honestidad e integridad. Se sentó frente a Emily en la mesa del desayuno y se obligó a sonreír mientras hablaban del tiempo y sus planes para el día. Cada palabra le salía con dificultad, como si llevara una pesada carga. La observaba untar mantequilla en la tostada, remover el azúcar del café y buscaba una trampa en cada movimiento, una señal secreta que delatara su implicación. «Estás un poco callado hoy, cariño», dijo Emily mirándolo. Había en ellos la ternura de siempre, pero a Robert ahora le parecía falsa, como una imitación barata. ¿Sigues pensando en lo de ayer? Te lo dije, olvídalo. Sharon solo está preocupada. Sí, probablemente tengas razón, dijo con brusquedad. Hay mucho trabajo, tengo la cabeza ocupada con otras cosas. De repente, Sharon entró en el comedor. Se movía silenciosa, casi en silencio, con la mirada baja y el aspecto de una criatura abatida. Era como si la mujer imperiosa que se había sentado en su silla el día anterior no hubiera existido. «Buenos días, señor Hoffman, señora Hoffman», balbuceó sin atreverse a levantar la vista. «Siento lo de ayer, yo...» «No pasa nada, Sharon», interrumpió Emily con suavidad. «Ya lo habíamos olvidado todo, ¿verdad, Robert?» Robert asintió en silencio, sin apartar la vista de la señora de la limpieza. Vio que sus hombros se relajaban ligeramente. Ella le creyó, o fingió creerle. La red de mentiras en su casa se estaba haciendo más densa. No podía concentrarse en el trabajo. Las cifras de los informes se desdibujaban. Las palabras de las reuniones pasaban inadvertidas. Todos sus pensamientos estaban concentrados en una sola cosa: la investigación. Lo primero que decidió hacer fue revisar la misma carpeta de documentos que Sharon sostenía en sus manos. Era una selección de cálculos preliminares para un nuevo proyecto. Nada crucial, pero completamente confidencial. Abrió la caja fuerte de su oficina. La carpeta había desaparecido. Revolvió todos los papeles, revisó los cajones de su escritorio, aunque recordaba claramente haberla guardado en la caja fuerte. La carpeta había desaparecido. Esto ya no era solo una sospecha, era una prueba.
El siguiente paso fue verificar las referencias. Cuando Emily contrató a Sharon hace aproximadamente un año, no dudó en elogiar el hallazgo. Tenía excelentes referencias de empleadores anteriores, la familia de un respetado juez jubilado. Robert encontró el número de teléfono que aparecía en la carta de recomendación de Emily en su expediente. Salió al pasillo, fuera del alcance del oído, y marcó el número. «Hola», respondió una agradable voz femenina. «Buenas tardes, me llamo Robert Hoffman. Disculpe la molestia, llamo por Sharon Johnson. Me dijeron que trabajaba para el juez Wallace». Hubo una pausa en el otro extremo de la línea. «Lo siento, debe tener el número equivocado», respondió finalmente la mujer. «Nunca vivió aquí el juez Wallace y no conozco a ninguna Sharon Johnson». Robert sintió un escalofrío recorrer su columna. «¿Cuánto tiempo lleva viviendo en esta dirección?» «Ya han pasado 15 años». La voz de la mujer adquirió un tono irritado. «Joven, ¿estás seguro de estar en el lugar correcto?» «Sí, perdón por molestarte», murmuró Robert y colgó. Todo había sido mentira. Desde el principio, las referencias eran falsas. Y Emily, o bien no las había comprobado, o bien había sido parte del engaño. Pensarlo lo dejó sin aliento. Ya no podía posponerlo. Quedó con Michael Anderson en un discreto café a las afueras de la ciudad. El ex policía no había cambiado nada desde la última vez que se vieron. La misma mirada cansada y penetrante, los mismos hombros firmes y la misma calma absoluta que contrastaban tanto con la tormenta que azotaba a Robert. «¿Cuánto tiempo sin verte, Robert?», le estrechó Michael la mano. Su apretón fue firme como el acero. «Por cómo suena tu llamada, no es muy agradable». Se sentaron a una mesa en el rincón más alejado. Robert pidió café solo y sin esperar a que se lo trajeran, empezó a contar su historia. Lo contó todo, sobre su repentino regreso, sobre la escena en la oficina, sobre el extraño comportamiento de su esposa, sobre el expediente desaparecido, sobre las recomendaciones falsas. Hablaba incoherentemente, saltando de un tema a otro, sintiendo lo humillante que era exponer la suciedad en la que se había convertido su vida. Michael escuchaba en silencio, sin interrumpir, tomando notas solo ocasionalmente en una pequeña libreta. Su rostro no reflejaba emoción alguna, ni sorpresa, ni compasión. Era un profesional para quien las tragedias ajenas eran solo un conjunto de hechos que requerían análisis. «De acuerdo», dijo, cuando Robert finalmente se quedó en silencio, exhausto por su propia historia. «Veamos paso a paso. Primero, esta mujer, Sharon, claramente no es quien dice ser, es una profesional. Busca información. El hecho de que se sentara en tu silla y hablara con autoridad significa que no es solo una ladrona, es una jugadora, tal vez incluso una pieza clave». «¿Pero quién la contrató y por qué?», preguntó Robert. «Esa es la pregunta principal», asintió Michael. «No hay muchas opciones. O la competencia, o alguien de tu círculo íntimo que quiera controlar tus activos. Lo más probable es que la carpeta desaparecida fuera una prueba. Querían ver si te dabas cuenta de que faltaba y cómo reaccionabas. No reaccionaste y se volvieron más audaces». Robert apretó los puños, se sentía idiota. «Ahora, hablando de tu esposa», continuó Michael con la voz ligeramente suavizada. «Es más complicado. Hay dos opciones. Una, que esté involucrada. Ese es el peor escenario posible. 2, que la estén utilizando a ciegas, que la estén manipulando. Por lo que me has contado sobre su reacción, la segunda opción es más probable. Está protegiendo a Sharon porque cree de verdad en su integridad. La han obligado a creerlo». «¿Pero cómo?». «La gente es fácil de engañar, Robert, sobre todo cuando quieren creer. Quizás le contaron una historia desgarradora para que sintiera lástima. O quizás la están chantajeando con algo. Aún no lo sabemos. Así que lo principal ahora es no delatarnos». Robert lo miró desconcertado. «¿Qué quieres decir? Tengo que ir a casa a interrogar». «¿Y qué conseguirás con eso?». «Srenia», replicó Michael con calma. «Si Emily está involucrada, lo negará todo y advertirá a sus cómplices.
Si es inocente, simplemente la asustarás y destruirás cualquier confianza que aún necesites. Number, harás otra cosa. Se inclinó hacia adelante y bajó la voz. Llegarás a casa y actuarás como siempre. Serás un hombre de negocios cansado que perdió un poco los estribos, pero que ya lo ha olvidado todo. Serás un esposo amoroso. No demostrarás con una sola palabra ni un solo gesto que sospechas algo. ¿Entendido? Nada. No puedo, exhaló Robert. Puedes, dijo Michael con firmeza. Tienes que volverte predecible y segura para ellos. Hazles creer que su plan funciona a la perfección. Deja que se relajen. Solo así conseguiremos que se equivoquen. Mientras tanto, empezaré a investigar. Necesito todo lo que tengas sobre Sharon. Una fotografía, si la tienes, la fecha exacta en que se presentó en tu casa, cada pequeño detalle y una lista completa de tu círculo más cercano, socios, altos directivos, amigos, sobre todo, de aquellos que podrían estar interesados en tu fracaso. Le extendió la mano a Robert. Me haré cargo de este caso, pero debes prometerme que harás exactamente lo que te diga. Nada de actividades amateurs, si no, los asustaremos y se esconderán. Robert miró a este hombre tranquilo y seguro de sí mismo, y por primera vez en 24 horas sintió algo parecido a la esperanza. Ya no estaba solo, tenía un aliado. De acuerdo, dijo, estrechando la mano extendida. Estoy de acuerdo. Se sentaron otra hora, discutiendo los detalles. Robert le contó a Michael todo lo que sabía e hizo una lista de personas que podrían desearle daño. La lista era deprimentemente larga. Al salir del café, la noche ya caía sobre la ciudad. Subió a su coche y se sentó un buen rato viendo pasar los coches. Tenía que volver a casa, a su hermosa y acogedora casa, convertida en teatro de operaciones militares. Tenía que sonreír a su esposa, de quien sospechaba que lo había traicionado, y saludar cortésmente con la cabeza a la señora de la limpieza que había venido a destruirlo. Tenía que interpretar el papel más difícil de su vida, el de víctima desprevenida. Pero ahora conocía las reglas del juego. La red se tejía a su alrededor, pero ya no era una mosca indefensa, era un cazador al acecho. «Esto no puede estar pasando», susurró Robert mirando su teléfono. Era Michael Anderson. Solo habían pasado 2 días angustiosamente largos interpretando su papel. Le había sonreído a Emily durante el desayuno, aunque cada bocado se le había atascado en la garganta. Había saludado a Sharon cortésmente mientras ella se deslizaba silenciosamente por los pasillos y tuvo que apretar los puños en los bolsillos para no echarla. Se sentía como un actor en una mala obra, con su propia vida como telón de fondo. «Sí, Michael», respondió, intentando mantener la voz serena. Entró en su oficina y cerró la puerta con fuerza. «Robert, tenemos noticias», dijo la voz tranquila del detective por el auricular, «y no te van a gustar». «Estoy preparado para cualquier cosa», dijo Robert con amargura. «La mujer que conoces como Sharon Johnson es un fantasma». Robert se quedó paralizado. «¿Qué quieres decir con fantasma?» «Eso significa que no existe oficialmente. Revisé todas las bases de datos, seguro social, impuestos, historial crediticio, licencia de conducir, nada, absolutamente en blanco. Una persona con el nombre y la fecha de nacimiento que figuran en sus documentos nunca existió en este país. Estos documentos son falsificaciones de primera clase». A Robert se le borró la cara. Una cosa era sospechar que la señora de la limpieza no era quien decía ser. Otra muy distinta era tener la confirmación de que un hombre sin nombre ni pasado, un fantasma profesional, vivía en su casa. Pero ¿cómo se instaló? Recomendaciones. «Es falso, tal como pensábamos», espetó Michael. «Revisé el número de teléfono de su anterior dueña. Está registrado en una tarjeta SIM desechable comprada al contado hace 6 meses. Después de tu llamada, tiraron la tarjeta, lo mismo con la dirección. Hay un almacén abandonado allí. Apareció de la nada hace 2 años. Antes de eso, no había rastro de ella.
en absoluto, como si hubiera nacido el día que se mudó a nuestra ciudad. Robert se hundió pesadamente en la silla, la misma silla donde la había encontrado. La red era mucho más compleja y peligrosa de lo que jamás había imaginado. No se trataba de una estafadora de poca monta, había gente seria tras ella. ¿Qué significa esto, Michael? Eso significa que estamos tratando con profesionales. Quien la plantó se aseguró de que no la rastrearan. Eso confirma tu teoría. No está aquí para robar plata. Busca algo mucho más valioso. Sigo investigando, intentando encontrar alguna pista, alguna aparición en cámara antes de que viniera contigo. Pero tienes que ser aún más cuidadoso. Esta gente no perdona los errores. Entiendo, dijo Robert con voz apagada. Gracias, Michael. Colgó y se quedó sentado un buen rato mirando fijamente un punto, un fantasma. En su casa, junto a su esposa, todos los días. ¿Quién es? ¿Y qué espera? Al día siguiente en el trabajo, la tensión era casi palpable. Robert intentó concentrarse en los informes, pero las cifras se le nublaron. Cada rostro en la sala de conferencias parecía una máscara. Cada pregunta era un intento de sondear sus debilidades. Su mundo, construido sobre la lógica y el control, se desmoronaba. A mediodía, la puerta de su oficina se abrió sin llamar, y David Grant, su socio y amigo, durante casi 20 años, apareció en el umbral. David era el polo opuesto de Robert, siempre sonriente, encantador, un maestro de la conversación informal. Se complementaban a la perfección. Robert era el estratega y el cerebro de la empresa, y David era su imagen, el hombre capaz de cautivar a cualquier inversor. Robert, viejo, has trabajado demasiado. Component placement, dijo David alegremente, dejándose caer en la silla de visitas. Te he estado mirando la última semana y me duele el corazón. Parece que has trabajado mucho. Robert forzó una sonrisa. Solo estoy ocupado, David. Fin del trimestre, ¿sabes? Lo sé, asintió con compasión. Pero no puedes manejarte así. Oye, se me acaba de ocurrir una idea. ¿Por qué no te vas un par de semanas? Con Emily, claro. A las islas, al océano. Te olvidarás de todos estos números y de los informes. Volverás fresco, descansado, con fuerzas renovadas y yo estaré pendiente de todo. No es la primera vez. La oferta, que hace una semana le habría parecido a Robert el colmo de la preocupación amistosa, ahora sonaba como una orden velada. Sal de aquí, no me molestes. Gracias por tu preocupación, David, pero ahora no es el momento, respondió Robert con cautela, mirando fijamente a su compañero a los ojos. Hay demasiados proyectos importantes en juego. Vamos, David hizo un gesto con la mano. No hay nada más importante que tu salud. Sabes que siempre te cuidaré. Llevamos tantos años juntos, como hermanos. Veo que estás al límite. Necesitas un reinicio. Piénsalo bien. Incluso puedo organizarlo todo. El mejor hotel, de primera clase, solo pídelo. Su voz denotaba preocupación, pero Robert percibió un brillo frío y evaluador en sus ojos. No le importaba. Estaba probando lo cansado que estaba Robert, lo desconectado que estaba, lo fácil que sería dejarlo de lado. El recuerdo de la lista de enemigos potenciales que había compilado para Michael cruzó su mente. El nombre de David Grant encabezaba la lista. Lo pensaré, David. De verdad. Gracias, dijo Robert, sintiendo un escalofrío recorrerle la espalda. Genial. David se dio una palmada en las rodillas y se levantó. Piénsalo bien, la empresa no irá a ninguna parte, pero las neuronas no se recuperan. Bueno, voy corriendo, tengo una reunión y tú descansa. Le guiñó un ojo y salió, dejando tras de sí el aroma a colonia cara y una escalofriante sensación de inquietud. Robert se acercó a la ventana. Abajo, la vida estaba en pleno apogeo. Los coches corrían, la gente tenía prisa y allí, en el piso 30, en su propia oficina, alguien intentaba cavar su tumba lenta y metódicamente. Y ese alguien acababa de ofrecerse a pagarle las vacaciones. Regresó a casa más temprano de lo habitual esa noche.
Un dolor de cabeza por la tensión le partía la cabeza. Solo quería una cosa: silencio. Pero en cuanto entró en el recibidor, oyó la voz de Emily. Hablaba por teléfono en la sala. Su voz era apagada, casi un susurro, y esto alertó de inmediato a Robert. Caminó en silencio por la alfombra, como Michael le había enseñado, y se detuvo ante la puerta entreabierta. Oh, no entendió nada. Creo que todo salió bien, dijo ella con rapidez y nerviosismo. Sí, estaba un poco despistado, pero dije que era porque estaba cansado. Me creyó. Robert sintió que se le encogía el corazón. ¿Con quién estaba hablando? ¿De qué? No puedo hablar mucho ahora. Podría volver en cualquier momento, susurró Emily. Solo ten cuidado, por favor. Estoy muy preocupada por ti. Pausa. Robert contuvo la respiración. De acuerdo, haré todo lo que digas. No te preocupes, David. Le tembló la voz. Creo que lo estás haciendo todo bien. Robert no sospecha nada. Todo va según lo previsto. David. Ella dijo David. El mundo de Robert Hoffman finalmente se derrumbó. No se trataba de una simple conspiración de un compañero. Era una traición de su persona más cercana, Emily. Su Emily estaba con él, con David, contra él. No recordaba haberse alejado de la puerta. No recordaba haber subido a su oficina con piernas temblorosas y haber cerrado la puerta con llave. Se sentó en su escritorio y se tapó la cara con las manos. Todas las piezas del rompecabezas encajaron para formar una imagen monstruosa. Sharon infiltrada en la casa. David pidiéndole que se fuera, y Emily, su esposa, el vínculo entre ellos, la que lo adormeció con una falsa sensación de seguridad y le informó al enemigo que la víctima no sospecha nada. Creo que estás haciendo lo correcto. Las palabras le quemaron la mente como fuego. Ella no solo era consciente, lo aprobaba, era cómplice. Un vacío frío y resonante lo llenó por dentro. No había ira ni furia, solo una sensación gélida y abrumadora de soledad absoluta. Estaba solo, en su casa, en su compañía, en su vida, rodeado de enemigos que se hacían pasar por amigos y amantes. Miró su reflejo en el cristal oscuro de la ventana. Un extraño de rostro envejecido y mirada vacía lo observaba. Un hombre al que le habían robado todo sin siquiera tocar su dinero. Le habían arrebatado su confianza, le habían arrebatado su mundo. Pero cuando la primera oleada de conmoción se disipó, otra sensación la reemplazó. Duro como el acero, determinación fría y calculadora. Si creían que estaba destrozado, se equivocaban. Si creían que era una víctima desprevenida, mala suerte para ellos. El juego no había terminado, apenas comenzaba, y ahora sabía quiénes eran sus enemigos. Todos ellos. Al día siguiente, Robert no fue a la oficina. Llamó y dijo que no se sentía bien, y le pidió a David que se hiciera cargo de la reunión de la mañana. La mentira le salió sorprendentemente fácil, como si en las últimas 24 horas hubiera cruzado una línea invisible más allá de la cual las reglas habituales de la moral dejaban de aplicarse. No podía ver a David, no podía mirar a los ojos al hombre que le sonrió, le dio una palmada en el hombro y al mismo tiempo le clavó un cuchillo en la espalda, y lo más importante, no podía estar cerca de Emily. Su ajetreo matutino, sus preguntas habituales sobre qué corbata elegirle, sus ligeros toques, todo aquello parecía ahora parte de una actuación monstruosa. Él respondió con monosílabos, refiriéndose a un dolor de cabeza, y vio preocupación en sus ojos. ¿Pero era preocupación por su salud o miedo a que su plan fracasara? Ahora filtraba cada mirada, cada palabra con un filtro de sospecha, y esto le amargaba aún más el alma. Cuando ella partió por su cuenta al comité de caridad del que había sido miembro durante muchos años, Robert llamó inmediatamente a Michael Anderson. «Necesito verte, inmediatamente». Su voz era firme y sin emociones. «Hay información nueva, muy mala.
Se encontraron una hora después en un pequeño y anodino café a las afueras de la ciudad, donde nadie pudo reconocerlos. Michael ya estaba sentado en una mesa en un rincón, con una taza de café solo frente a él. Su rostro, como siempre, era sereno e impenetrable, pero su mirada reflejaba una intensa atención. «¿Qué le pasa, señor Hoffman?», preguntó mientras Robert se sentaba frente a él. Robert no se anduvo con rodeos. Contó la llamada de Emily de la noche anterior, con sequedad y sin detalles innecesarios. No mencionó sus sentimientos, el dolor ni el vacío. Habló como un investigador exponiendo los hechos, el nombre de David, las frases «Robert no sospecha nada y todo va según lo previsto». Michael escuchaba en silencio, sin interrumpir. Sus dedos tamborileaban lentamente sobre la mesa. Cuando Robert terminó, el detective tomó un pequeño sorbo de café y guardó silencio un buen rato, mirando a un lado. «Eso lo cambia todo», dijo finalmente en voz baja. «Debería haberte informado esta noche, pero como está así, parece que tu intuición era correcta. Yo también tengo noticias, y encajan a la perfección con la imagen que acabas de describir». Sacó una carpeta delgada de su maletín y la colocó sobre la mesa frente a Robert. «Sharon Johnson», comenzó Michael con voz serena. «Como sospechaba, esa mujer no existe, o mejor dicho, sí existió, pero murió de niña hace 42 años en otro estado. Alguien simplemente usó su información para crear una nueva identidad. Es una práctica común entre quienes quieren borrar su rastro». Robert miró la carpeta en silencio, sin atreverse a abrirla. «Me llevó un tiempo encontrar la verdadera pista», continuó el detective. «Trabajaban con mucha transparencia, pero todos tenemos un pasado y hábitos. Logré localizarla mediante una serie de transferencias de dinero a una clínica privada. Las transferencias eran pequeñas pero regulares. Resultó que su madre recibía apoyo allí. La anciana sufre pérdida de memoria y a veces, en momentos de lucidez, llama a su hija por su verdadero nombre». Michael hizo una pausa, dejando que Robert asimilara lo que había oído. Su verdadero nombre es Elena Volskaya y no es una simple limpiadora. En ciertos círculos es conocida como una de las mejores especialistas en, digamos, recopilar información corporativa. En resumen, es una espía profesional. En los últimos 10 años, su nombre ha surgido discretamente en la historia de 3 grandes adquisiciones hostiles. En cada ocasión, se infiltró en una empresa o en el domicilio de un ejecutivo, haciéndose pasar por personal de servicio, secretaria, empleada doméstica, enfermera, y en cada ocasión, tras unos meses, la empresa objetivo estaba al borde de la quiebra y era adquirida por una miseria por la competencia. Robert sintió un escalofrío. Esto era mucho peor de lo que imaginaba. No era un ladrón de poca monta, no era un estafador. Era un profesional de primera categoría contratado para destruirlo por completo. «¿Trabajaba siempre sola?», preguntó con voz ronca. «Nunca», dijo Michael. «Siempre tenía un cliente, alguien que le pagaba y la dirigía, alguien que necesitaba la información y lo encontré». El detective abrió la carpeta. En la hoja superior había una impresión de transacciones bancarias. Señaló una de las líneas. «Esta es la cuenta de una empresa fantasma registrada en el extranjero. Hace 3 meses se transfirió una gran suma a esta cuenta y 2 días después se realizó una transferencia desde esta misma cuenta a la cuenta personal de Elena Volskaya. Un adelanto para el trabajo, supongo». Robert miró los números, pero su cerebro se negó a aceptarlos. «¿Pero quién es el dueño de esta empresa?», preguntó, aunque ya sabía la respuesta. La sentía con todo su ser. Michael pasó la página. El siguiente documento era un extracto del registro de personas jurídicas. Bajo el encabezado, fundador y único propietario, figuraba un nombre que Robert había visto casi a diario durante los últimos 15 años. David Grant. El mundo no se derrumbó, simplemente dejó de existir. Se quedó sin aire en los pulmones. Robert miró el nombre de su compañero, su amigo, y no podía creer lo que veía. Era demasiado monstruoso para ser verdad.
Todos estos años, sus proyectos conjuntos, cenas familiares, victorias y derrotas compartidas, todo era mentira. La metió en mi casa, susurró Robert más para sí mismo que para Michael. Contrató a un espía profesional para que me siguiera, revisara mis papeles, escuchara mis conversaciones. ¿Por qué? Para destruirte y apoderarse de la empresa, respondió Michael con sencillez. Es un asalto corporativo clásico. Primero, recopilan información comprometedora, datos sobre transacciones, sobre la situación financiera. Luego, en el momento oportuno, atacan. Un contrato clave fracasa, se filtra información falsa a la prensa. Las acciones de la empresa caen. En ese momento, tu socia, como un salvador, ofrece a la junta directiva comprar tu participación por una miseria para salvar el negocio. A juzgar por lo que buscaba en tu oficina, están en la fase final. Buscan algo que puedan usar como el golpe principal. Robert se recostó en su silla. Se sentía vacío. La traición de David había sido impactante, pero al menos tenía su lógica desagradable. Avaricia, ambición, dinero. Pero Emily, ¿cuál era su papel en esto? Creo que estás haciendo lo correcto, David. Las palabras ahora sonaban como una sentencia de muerte. ¿Y mi esposa? Srenia preguntó con voz temblorosa. ¿Puedes averiguar algo sobre ella? ¿Hay alguna conexión entre ellos? Aparte de los negocios. Michael lo miró con compasión. Por primera vez en toda la conversación, una emoción humana se reflejó en su rostro. Señor Hoffman, puedo comprobarlo, pero ¿está seguro de que quiere saber la respuesta? A veces, no saberlo es una forma de defensa. Quiero saber la verdad, dijo Robert con firmeza. Sea lo que sea, necesito saberlo todo. Se quedó sentado en el café mucho después de que Michael se marchara. Releyó los documentos una y otra vez. Miró el nombre de David, las cantidades transferidas, cada número, cada letra. Fue como un mazazo que le quitó la última esperanza en el mundo. Recordó todas las cosas extrañas que habían sucedido en los últimos meses. Recordó a David intentando con insistencia disuadirlo de un acuerdo arriesgado, pero potencialmente lucrativo que, a la larga, habría generado enormes beneficios para la empresa. En aquel momento, Robert pensó que era una señal de precaución. Ahora comprendía que David no quería fortalecer la empresa, sino debilitarla. Recordó a Emily, que de repente se interesó por su trabajo. Le hizo preguntas sobre la junta directiva y sobre sus planes de futuro. En aquel momento se alegró de su participación. Ahora lo veía como una simple recopilación de información para su amante, cómplice. La cuestión de la participación de su esposa era la más dolorosa. Le desgarraba el alma. Era solo un peón en el juego de David, una mujer engañada e ingenua que no entendía lo que hacía, o era una participante de pleno derecho en la conspiración, traicionando a sangre fría al esposo con el que había vivido durante 20 años. Sus palabras por teléfono no dejaban lugar al optimismo. No solo sabía, sino que creía que David tenía razón. Robert pagó la cuenta y salió. El viento frío le azotó la cara, pero no logró calmar el fuego que ardía en su interior. La conmoción y la desesperación fueron dando paso poco a poco a otra emoción, una ira fría y furiosa. Pensaban que era débil, pensaban que era ciego, capaz de dejarse llevar por las narices. Pensaban que podían arrebatarle todo lo que había construido durante su vida y que simplemente se limpiaría la cara y se marcharía. Estaban equivocados, muy equivocados. Se subió al coche, pero no fue a casa. Fue a la oficina. Necesitaba volver al centro del nido de serpientes. Necesitaba mirar a David a los ojos y necesitaba empezar su propio juego. Se había quitado las máscaras y ahora conocía las reglas. Ya no había reglas. Así que lo obligamos a morder el anzuelo, dijo Michael Anderson con voz monótona y sin emoción, como si hablara de un pronóstico del tiempo en lugar de un plan que pudiera salvar o arruinar la vida de Robert. Estaban sentados en la modesta y casi espartana oficina del detective privado. La única decoración era un mapa de la ciudad en la pared, salpicado de banderas de colores. «Sebo»,
Zrenia preguntó Robert. Su propia rabia, que lo había estado ardiendo desde la reunión en el café, había sido reemplazada por una calma gélida. Era la calma de un hombre que ya había pasado el punto de no retorno. Michael, esto no es pescar. Esto es la guerra y quiero asegurarme de que nuestra oportunidad sea la única y la última. Michael asintió, observando a su cliente con aire evaluativo. Podía ver cómo el millonario, tan bien arreglado, había cambiado en las últimas 24 horas. La suavidad había desaparecido, reemplazada por una dureza que ni el traje caro ni el cansancio en su mirada podían ocultar. De acuerdo, llamémoslo guerra, coincidió el detective. En cualquier guerra, la desinformación es clave. David Grant espera que demuestres debilidad, espera un error fatal, te presiona para que cometas uno. Bueno, le daremos lo que quiere. Le daremos el mayor error de tu carrera, solo que será ficticio. El plan era audaz en su simplicidad. Robert debía crear la apariencia de una situación catastrófica en la empresa. Debía preparar accidentalmente y con la misma accidentalidad dejar en un lugar visible los documentos sobre un acuerdo fallido. Un acuerdo que podría desplomar las acciones y llevar a la empresa al borde de la quiebra. Sharon, su caballo de Troya, debía encontrar estos documentos y pasarle la información a David. Y luego solo quedaba esperar a que la avaricia de David lo obligara a tomar una decisión decisiva e imprudente. Tienen que creérselo completamente, dijo Robert, repasando mentalmente los detalles. David no es tonto, se dará cuenta de que hay una trampa. Por eso tiene que parecer lo más natural posible, replicó Michael. A partir de ahora eres un hombre destrozado. Estás deprimido, distraído, no duermes bien. Cometes pequeños errores en el trabajo, le gritas a tu secretaria, te quejas de dolores de cabeza. Tu esposa, Michael hizo una pausa eligiendo las palabras, tiene que ver tu estado. Tu señora de la limpieza tiene que verlo. Y tu mejor amigo, David, tiene que ser el primero al que le insinúes confidencialmente que las cosas van mal. Robert hizo una mueca. Interpretar, mentir, fingir, todo eso iba contra su naturaleza. Pero ahora su naturaleza, sus principios, su integridad estaban siendo pisoteados por aquellos en quienes más confiaba. ¿Y si Emily le advierte? Esta era la pregunta que más lo atormentaba. No sabemos con certeza de qué lado está, respondió Michael con cautela, pero si está involucrada, tu abatimiento solo la convencerá de que su plan funciona. Si no está involucrada, simplemente estará preocupada por ti, lo cual también nos beneficiará. En cualquier caso, tu comportamiento debería ser el mismo para todos. Eres el capitán de un barco que se hunde y estás desesperado. Robert se levantó y se acercó a la ventana. Abajo, la vida cotidiana de la ciudad fluía. La gente se apresuraba en sus asuntos, ajena a los dramas que se desarrollaban tras las paredes de la oficina. De acuerdo, dijo sin darse la vuelta. Interpretaré el papel. Seré un perdedor patético y destrozado para todos. Preparen los documentos. La leyenda debe ser impecable, que sea algo relacionado con inversiones extranjeras, algo difícil de verificar rápidamente. Ya estoy en proceso, asintió Michael. Mañana por la mañana recibirá el paquete con los informes falsos, la correspondencia y el borrador del acuerdo de rescisión. Ahora, señor Hoffman, váyase a casa, comience su actuación. Volver a casa fue la prueba más dura. Cada objeto, cada rincón de esta enorme casa gritaba traición. Aquí está el sillón donde a Emily le encantaba leer por las tardes. Aquí está su foto conjunta en la repisa de la chimenea. 25 años de una vida feliz que resultó ser una mentira. Entró en la sala. Emily estaba sentada en el sofá y se estremeció al verlo. «Robert, llegas muy temprano. ¿Pasó algo?» Su voz sonaba preocupada. ¿Era sincera o fingida? Ya no lo sabía. Dejó caer el maletín al suelo, un gesto que nunca se había permitido.
Ya pasó, Emily, ya pasó. Se pasó la mano por el pelo, fingiendo un cansancio extremo. Tenemos problemas serios en el trabajo, muy serios. Él no la miró, temeroso de ver en sus ojos la confirmación de sus peores sospechas o una sincera simpatía que causaría aún más dolor. ¿Qué problemas? ¿Puedes decírmelo? Se acercó. Ahora no, me duele la cabeza, dijo, quitándole importancia con un gesto y sin decir una palabra más, subió a su despacho. Se sentó a la mesa y se cubrió la cabeza con las manos. La obra había comenzado y la primera espectadora fue su propia esposa. Sintió su mirada en la espalda, incluso cuando estaba tras la puerta cerrada. Oyó sus pasos inseguros al alejarse. La soledad que sintió en ese momento fue absoluta. El día siguiente en la oficina se convirtió en un espectáculo individual. Robert llegó tarde a una reunión, algo que nunca había sucedido en toda su carrera. Fue brusco con sus subordinados, respondió de forma inapropiada y pidió que le repitieran las preguntas varias veces. Todos lo atribuyeron al cansancio, pero la duda ya estaba sembrada. David lo observaba con un interés manifiesto, ocultándolo tras una máscara de preocupación. «Viejo, no estás en tus cabales», dijo cuando se quedaron solos en la oficina de Robert. «Te dije que era hora de tomarte unas vacaciones, te estás volviendo loco». Robert lo miró fijamente, con una mirada larga y dura. Ante él no veía a un amigo, sino a un depredador esperando pacientemente su momento. «Tenías razón, David», respondió Robert con voz ronca. «Me obligué a mí mismo, y no solo a mí, a toda la empresa. Cometí un error. Uno fatal, creo». Vio un brillo depredador en los ojos de David, el mismo que no había notado durante tanto tiempo. «¿De qué estás hablando? ¿Qué pasó? Somos compañeros, podemos resolver cualquier problema juntos». No. Robert negó con la cabeza. Tiró una carpeta con papeles sin importancia sobre la mesa. «Este número. Invertí en un proyecto en Sudamérica, contra todo consejo. Y quebró. Estamos perdiendo cantidades colosales de dinero». David frunció el ceño, fingiendo preocupación. «¿Qué colosal?» «Lo suficiente como para que nos echaran», dijo Robert con una sonrisa triste y rota. «Lo mantuve todo en secreto. Pensé que sería mi triunfo. Resultó ser una desgracia». Se giró hacia la ventana, dándole a David la oportunidad de digerir la noticia. Casi podía sentir físicamente cómo funcionaban los engranajes en la cabeza de su compañero, calculando opciones, estimando beneficios. «No seas tonto», dijo David finalmente, poniéndole una mano en el hombro. La sentía pesada como una lápida. «Ya encontraremos una solución. Pero no te desanimes, descansa, recupera la cordura. Lo comprobaré todo por ahora. Quizá no sea tan grave». «Gracias, amigo», logró decir Robert. La palabra amigo se le quedó atascada en la garganta como un nudo. Esa noche, un mensajero entregó un paquete de Michael. Dentro había una carpeta gruesa con tapa azul. Decía, «Proyecto El Dorado, confidencial». Dentro había informes de exploración falsos, gráficos, tablas y correspondencia con una empresa minera inexistente. Todo se hizo al más alto nivel. Cualquier financiero se habría horrorizado al ver estos documentos. Ahora faltaba lo más importante, lanzar el anzuelo. Esperó hasta bien entrada la noche. Emily ya dormía. Entró en su oficina, dejando la puerta entreabierta a propósito. Dejó la carpeta azul en el lugar más visible de la mesa, encima de los demás papeles. Luego tomó unas cuantas hojas, las arrugó y las tiró a la papelera, creando la impresión de un trabajo intenso e infructuoso. Se quedó allí, sentado unos minutos, mirando la carpeta. Era su Rubicón. Una vez que Sharon lo encontrara, no habría vuelta atrás. Se levantó, apagó la luz y salió sin cerrar la puerta del todo. Por primera vez en años, su oficina, su fortaleza, permaneció sin llave durante la noche. Pasó la noche en vela, yacía junto a Emily, sintiendo el calor de su cuerpo, y se sentía el hombre más solo del mundo. Escuchó cada crujido de la casa, creyó oír pasos suaves, el crujido de una tabla del suelo,
pero la casa estaba en silencio. Por la mañana bajó más temprano de lo habitual. Sharon ya estaba en la cocina. Estaba, como siempre, silenciosa y discreta. «Buenos días, señor Hoffman», dijo con su voz aduladora. «Buenos días, Sharon», respondió, intentando sonar cansado e indiferente. Se sirvió café y pasó por delante de la oficina. La puerta estaba igual que ayer. Miró dentro. El expediente seguía allí. No funcionó, calculó mal. Había estado nervioso todo el día. No había llamado a Michael, sabiendo que cualquier llamada podía ser un error. Simplemente había esperado. La tensión había aumentado con cada hora que pasaba. Por la noche, al volver a casa, volvió a mirar la oficina. Y el corazón le dio un vuelco. La carpeta no estaba bien colocada. Estaba desplazada literalmente un par de centímetros a la izquierda. Pero él, con su frenético afán de orden, lo notó enseguida. Alguien la había manipulado. Alguien había leído lo que contenía. Se acercó al escritorio y abrió la carpeta. Una de las hojas estaba doblada por una esquina. Era una señal de último minuto. No la había doblado él mismo. Así que ella mordió el anzuelo. En ese momento sonó el teléfono en la sala. Oyó la voz de Emily. «Sí, te escucho». «No, aún no está aquí». «Sí, claro, te lo paso». Robert se quedó paralizado. Salió lentamente de la oficina. Emily le dio la espalda y no lo vio. «No sé qué le pasa», dijo al teléfono con voz tranquila y asustada. «No es el mismo. Apenas come, no duerme, habla de problemas en el trabajo». «Sí, David, yo también estoy muy preocupada. Parece completamente destrozado». Robert retrocedió entre las sombras, escuchó cada palabra, y cada palabra fue un golpe. Ella estaba hablando con David, estaba informando sobre su condición. Era parte de esta conspiración, ya fuera que lo supiera o no, ya no importaba. Ella estaba del otro lado. Cuando Emily colgó y se dio la vuelta, lo vio. Estaba de pie en la puerta de su oficina, con una expresión en su rostro que nunca antes había visto. Frío, distante, ajeno. «¿Quién llamó?», preguntó con voz serena. Es David», balbució. «Estaba preocupado por ti. Me preguntó cómo estabas». «Eso es lo que entendí», asintió Robert. «Es un amigo muy cariñoso». Pasó junto a ella y entró en la cocina para servirse un vaso de agua. Le temblaban ligeramente las manos, no por debilidad, sino por la rabia contenida. El plan estaba funcionando, todo iba según lo planeado. La trampa estaba tendida, el cebo había sido tragado. Solo quedaba esperar a que el depredador diera el último y fatal paso. Pero el precio de esta victoria fue insoportablemente alto. Ganaría la guerra por su empresa, pero ya la había perdido por su familia, por su pasado, por su confianza en el mundo. Se sentó a la mesa de la cocina de su enorme casa vacía y supo que, aunque recuperara hasta el último centavo, jamás recuperaría su vida. Por eso, con gran pesar, me veo obligado a plantear la cuestión de remover temporalmente a Robert Hoffman de la dirección de la empresa. La voz de David Grant resonó en la sala de juntas, cargada de un dolor cuidadosamente fingido. Estaba de pie a la cabecera de una mesa larga y pulida, con las manos apoyadas sobre ella. Frente a él se sentaba la junta directiva, 6 hombres y 2 mujeres con el rostro serio por la preocupación. Robert, sentado a la cabecera de la mesa, inmóvil como una estatua, escuchaba en silencio cómo su mejor amigo y socio lo enterraba vivo. «Todos conocemos a Robert como un estratega brillante», continuó David, mirando a todos con compasión. «Pero en las últimas semanas, su comportamiento se ha vuelto impredecible. Es retraído, despistado. Está preparando una arriesgada fusión con North Star que, según tengo entendido, nos llevará al colapso total. He recibido información». David hizo una pausa, sosteniendo la carpeta, la misma falsa, de que su situación financiera es catastrófica. Esta decisión reducirá nuestras acciones a 0. Uno de los miembros del consejo, el anciano Arthur Henderson, frunció el ceño. «David, estas acusaciones son muy graves. ¿Tienes alguna prueba?» «Más que eso, Arthur. Tengo copias de sus informes internos».
David dejó la carpeta sobre la mesa. Pero no es solo eso, incluso su esposa, Emily, está desesperada. Me dijo que no duerme, apenas come y se ve completamente destrozado. No está en condiciones de dirigir la empresa. Tenemos que salvar lo que ha construido durante toda su vida, incluso si eso significa ir en su contra. Un silencio denso invadió la sala. Todas las miradas se posaron en Robert. Levantó la cabeza lentamente. No había ira ni desesperación en su rostro, solo una calma gélida y absorbente. «Gracias, David», dijo con voz clara y serena. «Gracias por tu conmovedora preocupación por mí y por la empresa». David asintió levemente, aceptando el agradecimiento como merecido. «Mencionaste North Star», continuó Robert, poniéndose de pie. «Y tu fuente te proporcionó unos documentos muy interesantes. Pero, ¿y si te dijera que nunca planeamos fusionarnos con North Star? ¿Que toda la historia fue un invento?» Una mirada de confusión cruzó el rostro de David. «¿De qué hablas, Robert? Aquí están los documentos». «Los documentos los creé yo mismo», respondió Robert con calma. «Y los dejé en mi escritorio, sabiendo que tu espía sin duda los encontraría». Presionó un botón en un pequeño control remoto. Una imagen apareció en la gran pantalla detrás de él. La sala se quedó atónita. Era una cámara oculta grabando en su oficina. Todos vieron a Sharon Johnson, la discreta señora de la limpieza, entrar a la oficina, fotografiar rápidamente páginas de una carpeta y enviarlas desde su teléfono. «¿Qué es esto?», «Component Placement», gritó David con el rostro palideciendo. «Menuda señora de la limpieza, eso no prueba nada». «Estoy de acuerdo», asintió Robert. «En sí mismo no, pero quizás esto lo demuestre». Volvió a pulsar el botón. Una conversación telefónica surgió de los altavoces. La voz de Sharon, ya no aduladora, sino seria y fría, y la de David. «Ya está todo hecho», mordió el anzuelo. «Cree que estoy muerta de miedo». «Genial, Sharon. Está actuando como dijiste. Se ve destrozado». «Claro, Emily te lo confirmó ella misma. Está al borde de un colapso. Será presa fácil en la junta de mañana. El dinero estará en tu cuenta, como acordamos, inmediatamente después de la votación». David saltó tirando su vaso de agua. «Es falso, montaje, se volvió loco». «¿Crees eso?». Robert miró hacia la puerta de la sala de reuniones. «Entonces, quizás podrías explicarlo en persona». La puerta se abrió. Michael Anderson estaba en el umbral y Sharon Johnson estaba a su lado. Estaba pálida, pero miraba fijamente a David. Los miembros de la junta miraban con asombro de la pantalla de David a Sharon. La imagen se desplegaba ante sus ojos. «Señorita Johnson», le dijo Robert con voz firme, «¿le importaría decirle a la junta quién la contrató para espiar mi casa?» Sharon dio un paso adelante. Miró a David con desdén. Él dijo en voz baja pero firme, señalándolo con el dedo. «David Grant me encontró. Sabía de mi pasado y me chantajeó. Amenazó con contarle a todo el mundo quién era yo a menos que lo ayudara a arruinarte y a apoderarse de la empresa». «¡Miente!», Srenia gritó David, y su voz se elevó hasta convertirse en un chillido. «Está conspirando con él». «¿Chantajeado?», Srenia intervino Arthur Henderson. «¿Qué quieres decir con chantajeado?». «Significa que David no solo es un traidor, sino un cobarde», respondió Robert por ella. «Se valió de los errores del pasado de esta mujer para obligarla a hacer su trabajo sucio, y usó a mi esposa». Al mencionar a Emily, David pareció recuperar el aliento, se rió con malicia. «¿Tu esposa? Tu esposa era mi mejor fuente. Me informaba de cada uno de tus movimientos, de cada respiración. Estaba en complicidad conmigo, Robert. Te traicionó». Robert esperaba este golpe. Miró a Sharon. «Es cierto, señorita Johnson. Emily sabía del complot». Sharon meneó la cabeza. «Oh, Number, es mentira. David la llamó con el pretexto de que estaba preocupado por ti. Le dijo que estabas en apuros, que la empresa estaba al borde del colapso, pero por tu orgullo no le dijiste nada. Simplemente le pidió que compartiera sus observaciones, convenciéndola de que eso lo ayudaría a ayudarte».
Ella pensó que estaba salvando a su marido. No tenía ni idea de que la estaban utilizando. En ese momento, todo encajó para Robert. El peso insoportable que lo había agobiado durante los últimos días desapareció de repente. Emily no era una traidora, era una víctima igual que él, ingenua, confiada, engañada, pero no una traidora. David se quedó en medio de la sala, derrotado, destrozado. Todas las máscaras se habían desprendido, todos los hilos se habían roto. Miró con desesperación a la junta directiva, buscando apoyo, pero solo vio una fría condena. Su intento de tomar el control de la empresa había fracasado rotundamente. Arthur Henderson, el miembro de mayor edad de la junta, señaló la puerta en silencio. 2 agentes de seguridad entraron en la sala y tomaron a David de los brazos. No se resistió, se desplomó como si le hubieran quitado el aire. Cuando la puerta se cerró tras él, Robert no sintió triunfo, solo un vacío sombrío y abrumador. Había ganado, pero ¿a qué precio? Esa noche estaba sentado en su oficina, la misma donde empezó todo. Sharon estaba sentada frente a él. Llevaba un vestido sencillo y un pequeño bolso a su lado. «La policía no intervendrá», dijo Robert rompiendo el silencio. «David recibirá su merecido por el fraude, pero no te acusaré de complicidad. Entiendo el chantaje». Sharon lo miró. No había miedo en sus ojos, solo cansancio. «Gracias, pero aún así es culpa mía. Podría haber recurrido a ti desde el principio». «Podrías haberlo hecho, pero no viniste». Robert no iba a consolarla. «¿Por qué decidiste ayudarme al final? Podrías haber desaparecido sin más». «Porque metió a tu esposa en esto», dijo en voz baja. «Es buena persona, siempre ha sido amable conmigo. Cuando me di cuenta de que estaba usando su bondad para destruir a tu familia, no pude permitirlo. Fue demasiado». Robert la observó largo rato. Vio ante sí no a una astuta espía, sino a una mujer enredada en su pasado. Abrió un cajón y sacó un sobre grueso. «Aquí hay suficiente dinero para irse y empezar de cero. En otra ciudad, con otro nombre si quiere. Búsquese un trabajo honesto, señorita Johnson. Se lo merece». Ella tomó el sobre vacilante. «No puedo aceptar esto». «Considéralo una indemnización», espetó Robert, «y un pago por decir la verdad sobre Emily. Ahora, por favor, vete». Ella asintió en silencio, se levantó y se dirigió a la puerta. Se dio la vuelta ya en el umbral. «Señor Hoffman, cuide a su esposa. Hay muy pocas como ella». Él no respondió. La puerta se cerró silenciosamente detrás de ella. El camino a casa parecía interminable. Cada calle, cada curva, le resultaba dolorosamente familiar, pero sentía como si condujera por una ciudad desconocida. La casa lo recibió con luces en las ventanas, pero ya no parecía una fortaleza. Era solo un edificio lleno de cosas y recuerdos, muchos de los cuales ahora estaban envenenados. Emily lo esperaba en la sala. No lloraba. Su rostro estaba pálido y serio. Cuando él entró, no se apresuró a abrazarlo. Simplemente se quedaron allí, mirándose desde el otro lado de la habitación, separados por un abismo de desconfianza y dolor. «¿Es cierto?», Zrenia preguntó primero. «Todo lo que me dijeron por teléfono desde la oficina. David, él, de verdad». «Sí», respondió Robert secamente. «Es todo cierto. Intentó quitarme la empresa y nos utilizó a ambos para hacerlo». «Robert, yo…» Dio un paso hacia él. «Te juro que no lo sabía. Creía que te ayudaba. Fue tan convincente al decirte que estabas en apuros que tu orgullo no te permitió admitirlo. Fui una tonta». Robert caminó lentamente hacia ella. Vio desesperación y vergüenza en sus ojos y comprendió que su propia culpa no era menor. «No, Emily, yo era el tonto, ciego y sordo». Él tomó sus manos frías entre las suyas. «Debí haberte hablado desde el principio, ese mismo día, pero preferí guardar silencio y sospechar. Convertí nuestra casa en un campo de batalla y a ti en un enemigo. Te seguí, revisé tus llamadas, no confié en ti. Perdóname». Las lágrimas que había estado conteniendo por tanto tiempo brotaron de sus ojos. «Y permití que me engañara.
Le conté a un desconocido sobre mi esposo, sobre nuestra vida. Dejé entrar al enemigo en casa y fui amable con él. ¿Cómo puedes perdonar eso? ¿Cómo puedes perdonar mis sospechas?, preguntó en voz baja. Se quedaron allí en silencio un buen rato, en medio de su sala de estar perfecta, que ya no parecía perfecta. Su mundo, construido sobre el orden y el control, se había derrumbado, dejando solo fragmentos. Pero, bajo los escombros, por primera vez en mucho tiempo, se vieron no como fachadas perfectas, sino como personas vivas y asustadas que habían cometido errores. No sé qué pasará después, admitió Robert con sinceridad, secándose las lágrimas. Solo sé que ya no quiero vivir en una ilusión. Esta casa, el dinero, la empresa, nada de esto importa si no tenemos lo más importante, la confianza. ¿Podemos recuperarlo?, susurró Emily esperanzada. Será un largo camino, respondió, y muy difícil, pero quiero intentarlo, si tú también quieres. Ella le apretó las manos con fuerza y asintió. Se sentaron en silencio hasta que oscureció afuera. Su enorme casa ya no los abrumaba con su perfección. Se había convertido simplemente en un lugar donde dos personas debían aprender a hablar de nuevo, a escucharse y sobre todo a confiar. Había mucho trabajo por delante, pero por primera vez en los últimos días terribles, un frágil rayo de esperanza para un nuevo y verdadero comienzo brilló en este silencio.